Está aquí con nosotros, honrándonos con su presencia, el reverendo Roberto Martínez de los Santos. Y esto ha sido una revolución en este tiempo de Cuaresma, Shirley. El reverendo estuvo en algunos centros educativos, compartiendo algunos retiros espirituales. Y en este retiro, como estuvo en tu centro educativo, nos testificabas. Y en este retiro, el reverendo presentaba una producción de su primer libro que escribió. No, y este no es el primero. ¿no es su primer libro? Tercer libro, wow. Bueno, para mí es el primero porque es el primero que conozco, pero ya él hablará de su historia, de cómo Dios ha ido tratando con él, de las producciones que tiene. Es el primero que yo conozco y realmente el nombre del libro llamó mucho mi atención. Dios le bendiga, reverendo, cómo está, cómo se siente. Salúdele ante la audiencia. Bien, sí. Agradezco la oportunidad que ustedes me han dado, ¿verdad?, de estar aquí, saludar a todos los televidentes que siempre están apoyando el programa, ¿verdad?, porque el programa es de ustedes. Así que muchas bendiciones para todos, para todas, y reitero mis agradecimientos a ustedes. Entonces, reverendo, me llama mucho la atención el nombre de esta tercera producción. Dice, ¿por qué el sufrimiento en nuestras vidas? Antes de usted llegar, hacíamos una plataforma, ¿verdad, Shirley? Y hablábamos, Dios, hubo algo muy bonito. Fueron removidas algunas experiencias pasadas de sufrimiento que tuvimos. ¿Por qué el sufrimiento en nuestras vidas? ¿Qué el Señor trata con usted? ¿De dónde surge esta producción? ¿Por qué? ¿Qué le insta a escribir sobre el sufrimiento? Y según veo acá, dice que hace una mirada a Jesús, al Jesús sufriente desde el Evangelio de San Marcos. ¿Por qué desde acá? Sí, porque, bueno, déjame mostrar. Sí, sí. Miren, sí, este es el libro, Chile también tiene el de ella, me parece que el reverendo también trajo el suyo. Sí, yo traje el mío, tengo aquí pisado. Ahí. Y dígame, ¿hay copias por si alguien hay disponibilidad? Sí, tenemos muchas todavía. Aleluya, o sea que si usted que nos está viendo le interesa todavía alguno, puede tomarlo. Cuénteme un poquito de esta producción, el por qué. ¿Sabe que ese título, y yo decía en una ocasión que hablaba precisamente del tema, que casi todos los autores que han escrito sobre el sufrimiento han pasado por experiencia de sufrimiento. Y en filosofía, por ejemplo, muchos autores que empezaron a hablar del sufrimiento fue porque salieron de épocas catastróficas. Por ejemplo, después que pasa una guerra, hay una gama de escritores del sufrimiento. Y aquí en el libro, por ejemplo, tratamos un tema de Jürgen Moltmann, que es un teólogo alemán, no es católico. Y él, en ese contexto de la Segunda Guerra Mundial, él empezó a hablar del sufrimiento y habló mucho del sufrimiento. Y él dice en uno de sus libros que estando en Estados Unidos, en una conferencia, le anunciaron que mataron a Martin Luther King. Y dice, desde ese momento dejé de hablar tanto del sufrimiento, empecé a hablar de la esperanza. Aleluya. Empecé a hablar de la esperanza, porque fue un líder que entregó su vida. Pero ese entregar la vida es con una esperanza. La pregunta es, ¿por qué este título? ¿Por qué el sufrimiento? Bueno, en mi trabajo, en mi servicio como sacerdote, en muchas ocasiones escucho esa pregunta, especialmente a mujeres. Sí, real. Especialmente. Somos las más sensibles al sufrimiento, son las más sufridas. Y en una sociedad machista como la nuestra, obviamente las mujeres son más sufridas. Si lo vemos culturalmente, biológicamente también, sí, realmente. Hay muchas condiciones para que las mujeres sean más sufridas. Y esta pregunta, padre, ¿por qué yo sufro tanto? ¿Por qué no salgo de una? Cuando una gente dice, pero ¿por qué no salgo de una? Hay gente que dice, cuando no estoy presa me andan buscando. Sí. O de Guatemala. Sí, más peor. Sí. ¿Y por qué no salgo de una? Y sabes que esa pregunta, uno a veces no tiene la respuesta preelaborada. Amén. A veces no hay una respuesta. Por eso el subtítulo que tú leías dice, una mirada a Jesús sufriente del Evangelio de Marcos, porque yo confío y creo que el que tiene todas las respuestas a nuestra pregunta es Jesús. Amén, así es. No, a veces yo no me puedo apresurar a dar respuestas estructuradas, respuestas lógicas, bonitas. Con elocuencia. A veces con elocuencia, a veces para poner como un barniz o para
No, a veces hay realidades que una persona la asume de una manera y otra persona la asume de otra, porque somos seres humanos dinámicos y a veces uno hasta critica, porque a veces uno piensa, pero eso no es tan grande para que esa persona sufra tanto. Exacto. Ahorita hablábamos de eso. Pero ojo, ponerse en el pie, en el zapato del otro, es ser empático. La palabra empatía es ponerse en el zapato del otro, ¿no? Sí. Y entonces eso nos lleva a nosotros a no evaluar a la otra persona desde uno. Desde uno. Y yo creo que mirando a Jesús en el Evangelio de Marcos, porque eso sería otra también, ¿por qué el Evangelio de Marcos? Mirando a Jesús desde que empezó hasta su desenlace terrenal, vamos a decir, porque Jesús no ha tenido desenlace, pero sí en la tierra, nosotros vamos empatando muchas cosas en nuestras vidas. Sí, amén. Y es un tema arriesgado, porque hoy día ese tema no nos gusta tanto hablar del sufrimiento, porque no vende. No, a la gente le gusta mejor que les hablen del éxito, de restauración, los logros, de resiliencia, aunque el tema del sufrimiento es tan vital, es tan humano, y dejar de reflexionarlo, de pensarlo, de estudiarlo también, porque el libro es un estudio, obviamente, parte de una investigación. Entonces, dejar de hablarlo, nosotros creamos un vacío, y en ese vacío a veces nos perdemos. Aleluya. Los filósofos decían mucho, la naturaleza odia el vacío. La naturaleza necesita estar llena de reflexión de todo lo que hay. Y el sufrimiento como una realidad humana, porque todos nosotros amamos. El amor, la libertad y el sufrimiento son como las tres patas, ¿verdad? Sí. Que van muy unidas. Todo el que ama es capaz de sufrir y pasa grandes cosas por lo que ama, por lo amado. Entonces, aquí nace como este proyecto que llevó unos años, porque como uno no tiene todo el tiempo de dedicarse solamente a un libro, y esto necesita mucha dedicación, muchos arreglos, muchas revisiones, diferentes tipos de personas que estén revisando, sí. Porque a veces uno ve una cosa, otro no lo ve, e incluso a veces después que está en imprenta, llamando, mira en la página tal, corrígeme tal cosa, corrígeme esto. Y recuerdo que el joven me decía, padre, mire, vamos a tirarlo porque vamos a pasar 3 años y está corrigiendo cosas. Aleluya. Sí, ciertamente es interesante el trabajo, pero es muy emocionante y también uno siente que puede prepararse y puede dedicarle tiempo a la lectura y abrir un espacio para que la gente lea también. Sí, amén. Amén. Para que la gente lea, ¿no? Sí. Padre, una pregunta. Hay una frase muy común también que la gente dice y es, si Dios es un Dios de amor, si Dios es tan bueno, ¿por qué me permite pasar por cierta dificultad? ¿Qué usted le diría a esas personas que esa pregunta la tienen a veces hasta hecha cliché? Está bien, tú me vendes tanto un Dios bueno y un Dios de amor, pero ¿por qué tanta guerra? ¿Por qué tanta lucha? ¿Por qué este hombre me maltrata tanto? ¿Por qué yo paso tanto trabajo? ¿Por qué tantas infidelidades? ¿Por qué tanta violencia? ¿Por qué tanta necesidad? ¿Por qué tanta injusticia? Sí. Esta pregunta está esbozada. Bueno, a partir del capítulo 4 hay una reflexión sobre esa pregunta. Caer, que fue el capítulo que más me llamó la atención. Sí, a partir de ese capítulo hay una reflexión sobre esa pregunta. Pero mira, yo quiero resumir esto, primero cambiando nosotros un poquito nuestra visión de Dios. Excelente. Porque, ¿cuál es el Dios en el que tú, en el que yo creemos? Eso es interesante reflexionar eso. Muy bueno. Mira, a nosotros a veces tenemos una noción de un Dios estoico. Había un movimiento filosófico a partir del siglo IV, que se llamaban los estoicos, que ellos construyeron todo un sistema de pensamiento en torno a que el ser humano siempre esté feliz. Siempre una felicidad, el vivir, el aquí, el ahora, pero viviendo la vida feliz. La filosofía nos legó un Dios
y esto es bueno como que lo enmarquemos, porque el Dios de la filosofía es ese Dios que vino desde el pensamiento de Aristóteles. Aristóteles dijo, si nosotros estamos aquí en la tierra, es porque hay algo que nos creó y nos mueve sin que nadie haya creado ese algo, ni nadie mueva ese algo. Y esto es lo que Santo Tomás de Aquino dice, ese algo, los cristianos le llamamos Dios. Amén. A ese algo. Dice, Aristóteles habló de un motor. Dice, hay un motor que está moviendo y que nadie lo mueve a él. Entonces, Tomás de Aquino dice, ese algo, ese motor, nosotros le llamamos Dios. Amén. Pero ojo, aquí no nos podemos engañar, porque ese que mueve todo sin que nadie lo mueva a él, es un Dios que está encumbrado en un trono, está lejos de nosotros. Entonces, según esta mentalidad, hay como la idea de que ese algo es todopoderoso porque nosotros no somos todopoderosos. Nosotros somos finitos, pues en tanto Él es el infinito. Amén. Nosotros estamos aquí en la tierra, Él está en el cielo. Entonces, para nosotros llegar a Él tenemos que hacer muchas cosas, domar el cuerpo. En esa época de la Edad Media se trataba incluso de maltratar el cuerpo para salvar el alma. Sí. Porque el alma es la que salta y llega a ese Dios. Entonces el cuerpo, y ya lo decía Aristóteles en su, Platón, perdón, en su filosofía, decía, el cuerpo es como una cárcel donde está presa el alma. Por tanto, hay que tratar de que esa alma se suelte de la cárcel para que sea libre, para que sea libre. Entonces se creó la dicotomía entre cuerpo y alma. ¿Sí? Después San Agustín es que salva un poquito la situación y el mismo Tomás de Aquino dice, no, el ser humano ni es cuerpo ni es alma. Es el compuesto, lo que Dios creó fue el cuerpo y el alma. Y eso es el ser humano, cuerpo y alma. Entonces aquí hay una visión integral. No que tengo que maltratar uno para salvar el otro, porque es separatista. Por tanto, así mismo se ve a ese Dios, porque la pregunta está ahí. Porque si Dios es todopoderoso, ¿por qué entonces hay sufrimiento? Sí, Dios es todopoderoso, pero le estamos dejando la parte del amor. Y como Él ama, lo que tú amas, como Dios, lo deja libre. Entonces el amor proporciona la libertad. Amén. Lo que dice el libro de los Números, pongo delante de ti los dos caminos, el bien y el mal. Sí, amén. Si Dios no fuera como tan arriesgado, Él buscaría la forma en que nosotros nunca falláramos. Amén, así es. Pero no, Él nos deja libre. Ahora bien, cuando pasa una catástrofe, por ejemplo, yo para el año del terremoto en Haití, es que me confundo si fue en el 10 o en el 11, creo que fue en el 11, el terremoto en Haití, que preguntaban los ateos, por ejemplo, ¿y dónde está su Dios? Sí. ¿Dónde está Dios? Cuestionaron mucho la religión. Sí, y la respuesta es sencilla, es que allí, debajo de los escombros, allí donde hay gente muriéndose, allí donde hay gente llorando, con ellos, ahí está Dios. Porque el Dios que nos reveló Cristo en los evangelios no es un Dios de la filosofía que está por allá lejos de su pueblo, es un Dios que se rebajó, como dice el capítulo 2 de la carta a los Filipenses, vino, esto es lo que en griego se llama la kenosis, que se hizo nada, se hizo humano y vino a vivir y a morir, y dice, y una muerte de cruz. Pero ¿qué significa una muerte de cruz? Es que Él, siendo Dios, viene a morir, pero como un malhechor. Sí, amén. La filosofía no maneja ese Dios. Sí. No entiende ese Dios. Por eso la carta a los Corintios comienza diciendo, es que la cruz es locura para los griegos y necedad para los judíos. Pero para el que cree en Cristo es sabiduría de Dios. Poder ¿sí? de Dios. Porque ellos no entienden a un Dios que pase por la cruz y el sufrimiento. Sí, amén. Entonces, ante la pregunta es, pero si existe Dios, ¿por qué hay robo? ¿Por qué hay maltrato? Sí, porque Dios ama. Y es un amor que crea. Libertad. Y aunque Él tal vez, o no tal vez, aunque Dios no sea quien propicie el sufrimiento, pero nos deja libre. Ahora, el que tiene fe en Dios, y yo sé que todo lo que, o no, bueno, pero los que nos están viendo, ¿verdad? Personas de fe, sí sabemos que Dios tiene atributos. Me encanta hablar de los atributos divinos, como la divina misericordia que perdona nuestro pasado,
pero también está la divina providencia que está gestionando desde nuestra libertad y nuestras decisiones el bien para el futuro. Por tanto, de decisiones erróneas nuestras, Dios sabe sacar cosas buenísimas. Amén. Y desde situaciones que nos llevan a sufrir, Dios sabe hacernos mejores personas desde un sufrimiento. Así es. Porque imagínate, ¿quiénes son las personas que acompañan más a alguien que está sufriendo? Es el que ha sufrido. Sí, así mismo. que ha Exacto. sufrido. Porque ya pasó por acá. Y Ya Jesús- conoce esa estación. Y cuando nosotros decimos una mirada a Jesús sufriente del Evangelio de Marcos, porque es que cualquier sufrimiento que uno puede pasar, Él lo pasó. Él lo pasó. Tenemos una llamada. Vamos a tomar esta llamada a ver qué dicen los televidentes. Palacio Actualité, 1.943 pesos. Buenas tardes, bendiciones. Ok. Muy bien. Sí, entonces llevaba esta idea. En el libro, por ejemplo, tratamos sufrimiento de sentirse incomprendido. Jesús incomprendido, ¿por quiénes? Los fariseos, muchos pleitos con él, no comprendieron. Los saduceos tampoco. Los demás grupos tampoco. Hasta los que andaban con él. Pero no ojo, entendían. su propia familia. No lo comprendían. Marcos capítulo 3, 21. Su familia lo consideraron que estaba fuera de sí. Lo rechazaron. Ahora, una pregunta. ¿Qué hace sufrir más a una mujer, a un hombre, a un adolescente, a un joven, que sentirse incomprendido en su propia casa, con la gente Amén. de uno? Amén. Porque con lo de fuera, bueno, no me entendieron, no me entienden, pero esos son los de fuera. Pero los de su propia casa. Pero el grupo de él, que anda con él, que él lo está instruyendo, que hace milagros delante de ellos, y Juan le llama señales, las señales delante, y ellos lo están mirando, los instruye, les anuncia que va a pasar por el sufrimiento, por la muerte, hace 3 anuncios de la pasión. Y al final en el Getsemaní, cuando es apresado, ellos lo abandonaron. Lo negaron. En el libro, en el Evangelio de Marcos, es interesante porque ese verbo, lo abandonaron, en griego aparece 2 veces, que fue cuando las 2 parejas de hermanos, tú sabes que Jesús llega al lago y están Simón y Andrés, su hermano, pescando, y los llama. Y dice, y abandonaron o dejaron las redes y siguieron a Jesús. Sí, amén. Luego sigue más adelante y llega donde 2 hermanos más, es Santiago y Juan, Simón y Andrés, Santiago y Juan, los 4 primeros discípulos. Dice, usa el mismo verbo y dice, y abandonando o dejando a su padre Zebedeo y a las redes, siguieron a Jesús. Pero es curioso que después, cuando ellos ya se decepcionaron y abandonaron a Jesús solo en el apresamiento, vuelve a aparecer otra vez el mismo verbo, porque ellos abandonaron a Jesús y se vuelven a Galilea. Entonces, fíjate que hay como un retorno, y por eso me gusta como seguir la secuencia bíblica. Por ejemplo, cuando leemos el capítulo 24 de Lucas, que ahí está el texto de los discípulos que van a una aldea llamada Emaús. Ellos van cabizbajos de Jerusalén a Emaús. Jesús se le aparece en el camino, habla con ellos, les explica las escrituras, les ardía el corazón después que le dio a comer el pan, y ellos vuelven y hacen el mismo retorno otra vez a Jerusalén. Pero en una vez iban sufridos, iban llorosos, iban lamentándose, y de allá para acá se cumplió que dice el Salmo 125, al ir íbamos llorando, sembrando las semillas, al volver volvemos cantando, recogiendo las gavillas. Qué hermoso era. Pero eso nos pasa a nosotros también. Exactamente, a diario. A diario nos pasa eso. Exactamente. Y entonces yo digo que es arriesgado porque no nos gusta hablar de ese tema, porque no nos gusta pasar nada. Le tenemos terror a los procesos, a los sufrimientos, a las pruebas. Y si podemos evitar que un niño pase cualquier sufrimiento, lo hacemos. Hoy en día no se cría para que los niños tengan capacidad de aguante, ¿no? Todo es lo más fácil. No, mis todo. hijos no van a pasar los trabajos que yo pasé. Exacto. Y esos trabajos son los que me hacen ser lo que soy hoy. Exactamente. Son esos trabajos los que hacen ser lo que el ser humano es hoy. Entonces, hablar del sufrimiento desde un punto de vista de la esperanza, porque otra cosa, el sufrimiento sin esperanza Exacto.
es un sufrimiento malvado, vamos a decir. Sí. Pero cuando se sufre, pero con la esperanza en Cristo Jesús, el sufrimiento toma otro sentido. El sufrimiento toma otro sentido, es totalmente diferente. Una frase que dijo Jesús: la paz que yo les doy es diferente a la que da el mundo. Sí. Así es. ¿Por qué? Porque el que sufre y tiene esperanza es capaz de mantenerse, aunque llore, aunque hayan lágrimas, pero transmite paz. Y yo me he encontrado con muchas personas así. Y yo, wow, pero si fuera yo estaría llorando, estaría, no sé. Y mire, usted tiene una paz, una tranquilidad. Mira, Dios En está medio de su sufrimiento. en medio de su sufrimiento, está con paz. Gloria sin a Dios. desesperación. Y sin embargo, cuando vivimos desde el punto de vista estoico, desde esa felicidad, bueno, es que es ficticio. Entonces, es lo que pasa como vemos hoy día con los adolescentes, que desde que tienen un tranque, quieren buscar una navaja y resolver con sangre. Sí. Es distinto, muy Amén. distinto. Por tanto, conocer a Jesús, yo creo y sigo pensando que es la mejor manera de uno Decisión. responder a las preguntas, a esas preguntas existenciales que uno tiene. Padre, una pregunta. Me llamó la atención ahorita cuando usted hacía la introducción, usted hablaba de la composición del hombre, de cuerpo y alma. ¿Usted cree nada más en la composición del hombre en dos partes? ¿No cree que es un ser tripartito? Vamos ahorita, Shirley. Usted tenía una pregunta y me decía que yo también tengo una pregunta. Usted decía, usted le Prende- hablaba a él, está pre- usted le hablaba al reverendo de la dualidad que si él creía en el espíritu. Ajá, en el Ahí espíritu. quedamos. De que el hombre es un ser Ya. tripartito. Alma, Que cuerpo ustedes y empezaron espíritu. hablando del alma y el cuerpo. Sí, lo que pasa es que tal vez cuando yo hablo del cuerpo y alma, me ubico más en un plano filosófico, no Ok, tanto ya. espiritual. Sí. Sí. Por ejemplo, tal vez nos desviaríamos un poquito del tema, pero los filósofos, incluso los más antiguos, hablaron mucho del alma, como el ánima. Sí. Bueno, en griego alma es ánima, y el alma entonces va a ser lo que da vida, lo que anima. Pero espiritualmente, ¿qué fue lo que hizo Dios cuando creó al hombre, que lo hizo como un muñequito? Entonces, en hebreo, eso que él hizo, Soplo de vida. el soplo es la ruá, así se dice en hebreo, Sí. ruá, Ruá. que en griego se Aleluya. dice neuma. Sí. El neuma es el espíritu. Sí, amén. Amén. Por eso neumático, ¿no? Lo que está Sí. lleno de Lo que aire. pone a correr, Sí, lo que pone a y es funcionar. por el aire que tiene dentro, se llama Sí. neumático. Lo demás es goma. Neuma. Sí, gloria a Dios. Entonces, es lo que da espíritu, ¿no? A lo que está animado, tiene vida. Por ejemplo, ¿qué dijo Aristóteles? Él dijo, las piedras existen y viven. Las piedras existen y viven, pero no tienen movimiento. Sí. Y él dice, las plantas existen, viven y también pueden crecer y morir. Sí. Dice, los animales existen como la piedra, viven como la planta, se mueven, pero no razonan. Exacto. Entonces dice, el ser humano vive como las piedras, crece y se mueve como la planta y los animales, y además de eso tiene uso de razón. Y se Así reproduce. Y sí, también, dice, y tiene uso de razón, dice, es un cuasi Dios. Sí, Es un- sí. y por eso él le llamaba el demiurgo, el semidios. Sí. Dice, es lo más sublime que hay. Y la palabra sublime, que se dice sublinen, que es lo que está a un nivel tan alto, pero por debajo del linen, de la luna, por debajo de la luna. Y por eso él dice, el que conoce esto y piensa, es una persona alegre, feliz, porque somos humanos, usamos la razón, somos la criatura perfecta de Dios. Y ahí viene donde dice la palabra, cuando él dice, hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza. Exacto. Conforme a Dándole nuestra cierto poder a que haga cosas más allá de lo que puede ser algo material o un animal. Chile. Sí, sabe que mirando el libro me llamó mucho la atención y me puse a reflexionar la parte de Pedro. Y me gustaría, padre, que usted enfatice ahí cómo Pedro, que andaba con Jesús, hay muchas personas que hoy sufren traición, amada pastora. Y cómo Pedro, quien era como una de sus manos derechas, caminó sobre las aguas,
experimentó Y que le el poder. aseguró que no le iba a dejar Le nada. aseguró que no lo iba a traicionar una noche antes, cortó una oreja por su maestro, e incluso en una ocasión le dijo que él no podía ir a la cruz, que él no le iba a permitir eso. Entonces, ¿cómo afrontamos ese momento que padece Jesús, sabiendo que él lo iba a negar, viendo que lo negó, y luego el proceso que le espera a Pedro, porque sintió que lo que le dijo su maestro era real, que lo traicionó y había doble sufrimiento? ¿Cómo nosotros... Bueno, yo en Pedro veo el tema humano. Sí. Y tú sabes que a veces he dado retiro en escuelas, como así como compartí con ustedes, donde he tratado la personalidad de Pedro, como un hombre sanguíneo Sí, explosivo. y de pensamiento y actuación rápida pero superficial. ¿Qué sucede cuando somos superficiales? Que estamos muy animados hasta que no nos vemos en peligro. Entonces cuando tuve una gente que es muy superficial, pero Pedro fue que vio a Jesús caminando sobre... Yo quiero ir también. Yo quiero. Pues ven Pedro. Y mientras él estaba mirando a Jesús, iba caminando bien. Pero fíjate que menos de un minuto ya cambió de idea y empezó a hundirse. Como que pasa lo mismo en el ser humano. Para mí esa comunidad apostólica que Jesús creó está todo. Porque están todas las personalidades. Sí, si uno sí. empieza a estudiarlos, Sí. están todas las personalidades. En Pedro vemos este hombre chispa, pero que no, tal vez no es tan profundo como en el caso de Tomás, que todo el mundo dice, no, Tomás es incrédulo. A mí me encanta Tomás. ¿Por qué? A mí me encanta Tomás. Sí, me encanta. Porque, y por ejemplo en este pueblo, yo veo que este pueblo es muy crédulo. Y yo opto porque la persona sea creyente, pero no tan crédulo, porque el creyente cree en Dios. Y esta definición yo la manejo así: el crédulo cree en Dios, pero también cree En cualquier cosa. en que le digan que en la página 5 de la Biblia hay un pelo y que haga un texto. También creen ese Está disparate. muy bueno eso, Muy buen muy buen ejemplo. Excelente. Óyeme, en pandemia vimos de todo. Dios mío, realmente. eso fue iluminado. Realmente. O que alguien dice, mira, me soñé que se va a acabar el mundo pasado mañana. El que es crédulo ya está temblando. Sí, Está- realmente. Entonces, en Tomás, yo veo una persona Wow, tremendo. que cuando él llegó a confesar, porque la confesión de fe de Tomás, es decir, Dios mío, y Señor mío, y Dios mío, allá en el capítulo 20 del Evangelio de Juan, para mí que es una confesión que ha llevado un proceso. Y es el proceso que nosotros debemos llevar, de que yo creo en Dios, sí, pero yo debo preocuparme porque yo dé razón de mi fe, De por qué creo. de por qué creo. ¿Qué me lleva Pues a mucha gente creer? dice, ¿tú crees en Dios? ¿Y por qué tú crees en Dios? No, Real. porque mi abuela me enseñó que hay que creer en Dios. Que hay que Además, creer. yo le pregunté a unos Convicción. jóvenes que se querían bautizar y yo le digo, ¿y por qué ustedes se quieren bautizar? Bueno, porque, imagínense. Como no hay... Imagínense. Todo el mundo se bautiza. Hay que bautizarse, además, uno no se puede quemar en el infierno. Oye. Entonces tienen ideas que ahorita llega alguien y le dice, no, lo que pasa es que tú no puedes creer en Dios porque... Entonces el que es crédulo cree en todo. En Pedro, ¿qué yo veo en Pedro? Una persona un poco de temperamento sanguíneo. El ser humano de temperamento sanguíneo es superficial, vive el momento, pero para enfrentar las cosas que realmente implican su vida, se le hace un poco difícil, porque el sanguíneo es superficial. Ahora dice que sí, ya ahorita dijo que no, cambió de idea. De doble ánimo. Mira, cuando Pedro se vio atacado, ay, pero este parece Galileo, entonces, no, yo no, yo no. Pero como tú decías anteriormente, cuando Jesús le dijo, mira, allá en la región de Cesarea de Filipo, le dijo, ¿y quién dice la gente que soy yo? Pero están diciendo que era Elías o que Jeremías, que uno de los profetas, Juan el Bautista. Y Jesús le dice, ¿y ustedes? Es el Pedro. De una vez Pedro dice, no, tú eres el Mesías. Sí es. Reveló la identidad mesiánica de Jesús, que había estado oculta. Hasta el capítulo 9 del Evangelio de Marcos lo tratamos acá, porque hay un tema que es la estructura de Marcos. ¿Sí? Y en la estructura de Marcos, en esa primera parte del Evangelio, Jesús está haciendo muchos milagros, pero después que él anuncia, que le dice a Pedro, mira, el Hijo del Hombre va a ser ejecutado, lo van a agarrar
y lo van a matar, pero al tercer día resucitará. Pedro lo saca aparte y dice, no, jamás que te pase eso a ti, y nosotros. Es como decir, el que se mete contigo se la ve con nosotros. Exacto. Sí, exactamente. Pero al momento de la verdad, y yo te pregunto, y Pedro no está muy actualizado a veces en nosotros. Ay, 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 ay. ¿Cuántas Pedro, veces le hemos negado? Pedro Dios. está muy actualizado entre nosotros. Entonces, el negar a alguien, Dios. eso crea mucho sufrimiento, y sobre todo cuando es alguien que tú amas. mucho. Dios. Cuando es alguien que tú amas, que el abandono es una causa del sufrimiento, sentirse, y los que son psicólogos saben que los trastornos de la personalidad por abandono, por ejemplo en un niño que se siente abandonado por su papá o por su mamá, o el mismo abandono de una relación de pareja, la separación de una relación, Sí. o la traición, Sí, que en amén. Judas vemos entonces la traición. Pero no nos vayamos solamente a eso, en el libro se trata del grito de Jesús, Elí, Elí, lama sabactani, Dios mío, ¿por qué me abandonaste? Sí. Que Jesús se sienta abandonado de su Padre. Qué fuerte. Es fuerte. Esa es una frase bíblica que mucha Es gente fuerte. se detiene a Sí, pensarla. que Jesús se sintió abandonado de su Padre. Sí, y los teólogos dicen, en ese momento era cuando más cerca el Padre estaba de él, Exactamente. pero él es humano. Claro. A veces nos puede pasar a cualquiera que cuando Dios está amándonos más, teniendo más misericordia Lo de mí, sentimos lejos. yo estoy centrando mi ser en lo que estoy sufriendo. Por tanto, no veo a Dios. Y mucha gente se pregunta, y yo creo, o me dicen a mí, Padre, yo creo que ya Dios no me está poniendo mucho asunto. Yo creo que ya Dios me abandonó. Pues mire, Señor, que no. Claro Dios que está ahí, pero nosotros somos humanos. Gloria a Y Dios. es la fe que debe decirme a mí que aunque yo no lo sienta, Él está conmigo. Gloria a Amén, Dios. gloria a Y Dios. estamos muy acostumbrados a una fe de sentimiento y de Ay, sentir. sí. Muy y de que- emocionales Y de somos. emoción, y tú sabes, de emoción. Entonces eso ayuda porque la emoción pone a uno eufórico y rápido. Sí. Pero también la emoción es una trampa. Ay, Claro. Eso es una trampa también. Porque existe la razón, el corazón y la emoción, ¿no? Entonces, cuando yo vivo mi vida en torno a lo que me emociona, ¿sí? Yo blindo un poco lo que me lleva a ración. ¿Por qué a nosotros nos gustan tanto los celulares y no tanto los libros? Exactamente. Ah, dale un chin Pues- ahí. ¿Por qué Dale un nos chin gustan ahí. tanto los celulares y no los libros? Y un dato interesante de la ciencia, y es que la luz del celular crea una adicción, Wow. que hay muchos psiquiatras poniendo el mismo tratamiento de la droga, Ay, sí. Bendito sea Dios. el mismo tratamiento de la... Porque el celular, al ser luz, los movimientos y el tema de la luz, trabaja una parte del cerebro que Dios. te mantiene pegado. Sí, tú te vuelves adicto. Algo Yo adictivo. me vuelve adictivo y me crea vicio. Entonces, ¿qué sucede con el libro? Que yo estoy con el libro utilizando la vista, pero también estoy tratando de concentrarme y entrar en un contexto de lectura que normalmente es bueno. Si, por ejemplo, yo agarro una obra literaria, una novela, por ejemplo, una obra literaria, leer esa novela me lleva a pensar con el autor que la redactó, pero me lleva a entrarme en un contexto que eso me cansa, por eso la lectura cansa, porque tú estás haciendo un ejercicio donde estás poniendo en función el ser, el cerebro, la vista, si lees en voz alta también escuchándote a ti mismo para pronunciar mejor, para leer mejor. Entonces ponemos en función todos los sentidos y nos cansamos. Pero no se vaya más lejos. Siempre le da sueño leer la palabra, pero en el celular duran 15 horas. Así es. ¿Entiendes? Así Desde es. que comienzan a leer la Biblia. Y a bostezar. Sí, sí. ¿Y le da sueño? Sí, No sí. pueden detenerse a leer la palabra. Y también porque la lectura, por eso se habla de crear hábito. Hasta que no creamos hábito, entonces, y el hábito se crea, como que dice una frase, una golondrina no hace verano. No es que yo lea un día y ya. No, si yo Exacto. quiero crear hábito, Un debo horario. decir, todos los días a las 9 de la noche le dedico 15 minutos a la lectura. Oye, hablé de todos los días, de horas.
Sí, Porque el hábito tiene que ver con hora. sí. Y cuando tú Establecer creas, un horario. ¿por qué la gente dice, si no he bebido café me duele duele la la cabeza? cabeza. Pero se hizo un hábito. O en este Real. caso diríamos un vicio, porque el hábito y el vicio son Sí, dos cosas va diferentes. muy de la mano. Sí, yo me gusta explicar de que la repetición de cosas malas me crea un vicio, Sí. pero la repetición de cosas buenas me crea una Crea virtud. Sí, Un amén. hábito. Entonces Así yo es. o soy vicioso o soy virtuoso. Aleluya. La pregunta para la gente que está ahí de aquel Está lado. bueno eso. ¿Yo soy virtuoso o soy soy vicioso? vicioso? Si repito cosas malas, soy vicioso. Vicioso. Ahora, si yo repito, Muy de que bueno. todos los días a las 9 de la noche leo la palabra de Dios, me estoy convirtiendo en una persona de virtud. Y la Gloria. virtud me hace ser mejor, porque es disciplina. Amén. Es disciplina. Y en el colegio, no hace mucho, le ponía a los profesores a un personaje que yo sigo, Yokoi Kenji se llama, es Ah, de claro, los claro. influencers de ahora. Él es ¿no? japonés. Y yo lo sigo, sí, como colombiano y japonés, algo Sí. así. Y entonces él tiene una charla que dice que la disciplina al final vence la inteligencia. Sí, real, yo lo comparto con La él. disciplina al final vence la inteligencia. Y por ejemplo, para no irnos del tema, nosotros cristianos, el cristiano también tiene que disciplinarse. Claro que sí. Exactamente. Porque la fe crece también con práctica. Mm. El amor, igual que el amor entre un hombre y una mujer, eso no se puede descuidar. Yo le decía a una persona antes de ayer, no es que yo no sea amar, yo le dije, lo que pasa es que el amor no es un sentimiento, es una decisión. Tú decides amar. Amén. Es Eso verdad. Si es tú una te llevas de que decisión. no, ay, que yo no siento amar, no, es que tú decides amar. Yo decido. Miren, Ay, está Dios tan mío, buena Padre. la conversación. Yo que tenía Tenía otra tantas pregunta. preguntas que hacer, pero hemos llegado al final de este programa. Yo quiero bendecir la vida del párroco Roberto. Amén. Y quiero hacer un llamado a instar a todos los televidentes, a las personas que nos ven. Yo sé que hay muchos que están cuestionando este programa de hoy. Hay un Y que una tema. pastora y un padre. Dígame, y esta fusión. Y Lo que- Nosotros honradas y Ah, bendecidas. muy honrados en esta tarde Sí. de Sí tener es. el párroco por acá y hacer un llamado a aquellos que viven una vida de contrariedad, una vida de competencia, una vida de conflicto, aquellos que no han entendido que Dios está necesitando una humanidad que necesite el generador de poder y bendición, que es la unidad. Las tinieblas tienen un plan orquestado para deshacer lo creado, pero cuando se levantan dos o tres en un mismo espíritu y con un mismo objetivo, somos más que vencedores en Cristo Jesús. Amén. Amén. No estamos para complacer la multitud, pero sí estamos para obedecer lo que Dios nos ha dicho que hagamos. Y nosotros creemos en aquellos que saben, porque saben que cuando entronamos a Cristo en nuestros corazones, cuando tomamos la decisión de cambiar de vida, cuando tomamos la decisión de tener una vida virtuosa y no viciosa, como decía el Padre, entonces las cosas cambian. Shirley, ¿qué te Amén. parece? Cuéntame. No, yo me quedé muy entusiasmada y loca por hablar de... Y quiero decirle a alguien, leyendo el libro, pastora, y el padre, que por ejemplo había el malhechor que estaba al lado de Jesús, que estaba sufriendo, y él no tenía esperanza. Pero cuando él estaba al lado de Jesús, que estaba sufriendo igual que él, dijo, yo quiero estar contigo. O sea, él quería de ese sufrimiento para estar con él en el paraíso. O sea, hay una esperanza en medio del sufrimiento cuando nosotros reconocemos nuestro Redentor. Él estaba sufriendo en ese momento, pero él iba a morir con la esperanza de que iba a resucitar en el paraíso. Padre, para cerrar, Dios mío. ¿cómo se sintió? feliz, estoy contento. Aleluya. Estoy contento. Y Por- muchas gracias por esta invitación. ¿Cómo podemos adquirir el También libro? les informo que comparto mucho y tengo muchos pastores amigos míos y comparto mucho con ellos. Desde que me hizo la invitación me sentí muy contento de venir precisamente por eso, porque creo que todos los cristianos debemos, y creo que la humanidad está esperando ese gran día de que nos sentemos a trabajar en conjunto. Amén. Una de las últimas estadísticas ha dicho que hay provincias en el país que el 60% se considera que no le interesa la fe, ningún tipo de fe. Dios. Yo digo el 60% muy alto, porque hay otro por ciento que dice que soy evangélico, que soy católico, pero el 60% en alguna provincia me la reservo.
Y yo digo, y entonces los católicos preocupados por lo evangélico y los evangélicos preocupados por Ajá, los una católicos. incompetencia. Y por es por ese 60 que debemos preocuparnos y darle testimonio, ¿verdad? Y que vengan a la fe. Amén. Exactamente. Dios poderoso. Padre, si hay una persona que nos está viendo que necesita adquirir este libro, ¿por qué vía? ¿Por qué medio? Bueno, lo pueden adquirir aquí en el Politécnico, ahí yo lo dejé ahí, pero también en la farmacia parroquial. Ok. O también se comunica con nosotros en la parroquia. Yo tengo muchísimo y ando en la guagua con una oficina. Gloria a También. Dios. Entonces, aquí en la farmacia parroquial o Ok. se puede comunicar con nosotros también. Decirle que el Padre Roberto es de acá, es oriundo de Yamasá, para los que no lo sabían. Dice la Es, hermana Daisy que es una bendición para los votados y Yamasá. Ah, Diciendo que de los es votados. uno de los nuestros. Mira, quiero aprovechar para mandar un saludo a Judy en Los Botados. mi Ella amiga. misma es. Que Dios te Gloria a bendiga, que Dios te guarda. Gracias, Señor. Recuerda que Cristo rompe Oh, ya, las no sabía cadenas ese y nombre. que Cristo quiere hacer grandes cambios en tu vida y quiere hacerte entender el por qué el sufrimiento, no el por qué, El sino para el acá. para qué. Que Dios te bendiga.